Buenas tardes, hermanos. Estamos desde hoy, desde la Odisea, lo que sería la iglesia la Odisea, Apocalipsis 3. Recordemos el significado tan profundo que tiene y al venir aquí, al ver lo que queda de esta ciudad, ¿no? De la Odisea, es realmente muy emotivo. Al menos yo cuando hemos entrado me he emocionado mucho porque sabemos lo que hemos estado presentando acerca de la iglesia de la Odisea como esa séptima iglesia, esa aparentemente última iglesia, que es la iglesia adventista y todo lo que ha ido pasando, como esta misma iglesia ha sido vomitada por Dios por todo lo que ha ido haciendo, por cómo ha dejado la verdad de lado. Y hoy el estar aquí y ver las ruinas, ver lo que queda, realmente que agarra un significado totalmente impresionante, que te hace pensar lo que Dios ha hablado en su palabra, la profecía tal cual, cumplida hasta en esto, hasta en el simbolismo, hasta en lo que hoy podemos ver de cómo queda esta ciudad. Vamos a comenzar a, con algunos de nuestros hermanos para que nos digan, nos cuente la impresión y algunos datos interesantes acerca de este lugar. Bueno, eh, aquí nada más llegar estábamos recordando lo que habíamos leído en el comentario bíblico, ¿no? Adventista, al respecto de cómo se ganaban la vida aquí, ¿no? Y había una particularidad y era el tema de la lana negra, ¿no? Aquí lo que producían en cantidad y en calidad era una lana de color negro. Y eso les hizo famosos, ¿no? Y bueno, eso me hizo recordar el texto, ¿no? Que dice de que busquéis, ¿no? Las vestiduras blancas y puras, que purifiquéis vuestras vestiduras, ¿no? Y claro, todos sabemos lo que simboliza una oveja negra, ¿no? Y que ellos fueran los que la vendían y la promocionaban y bueno, y luego acabaran como acabaran, pues es más que interesante. Aquí también lo que me he fijado mucho es el tema del agua. Hay gran cantidad de conducciones. Eh, Hemos visto en otros lugares, pero aquí se conserva muy bien, una gran cantidad de conducciones que pasan bueno, toda esta ciudad, ¿no? Porque era una ciudad entonces. Tanto a nivel en las mismas calles, como hay una especie como de alcantarillas, como también tubos de cerámica que se distribuyen por todas las casas, ¿no? Parece ser que, si Dios quiere, mañana, no sé si será así, pero quizás vayamos a ver una zona donde unas zonas termales, donde puede ser que el agua llegara hasta aquí, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de esa tibiez de las aguas, que también puede ser que aquí llegara ya tibia el agua. Estábamos con Javi antes. Bueno, todas esas cosas, viendo luego bueno, este teatro destruido, pues nos hace pensar en mucho, ¿no? En mucho sabiendo que esto representa a la iglesia adventista, y no solo la iglesia adventista denominacional, sino todos aquellos que aún siguen en ese estado laodicense, ¿no? De tibieza y de no saber exactamente dónde tienen los pies, ¿no? No sé quién más quiere comentar alguna cosa. Bueno, dentro de la línea, ¿no?, que nos comentaba ahora nuestro hermano Ángel, comentar pues otro simbolismo que sale en esta profecía, ¿no?, que tenemos en Apocalipsis acerca de la Odisea, que es el tema del colirio. Aconseja pues Dios ponerse colirio en los ojos para que los que formen parte de esta iglesia que se habrá ido dormeciendo al lado del tiempo, de los años, les aconseja ponerse colirio en los ojos, todos lo sabemos, pues para que vea mejor, ¿no? Para que pueda interpretar mejor las cosas, ubicarse mejor y, en definitiva, ser salvo, que es lo que Dios quiere, ¿no? Curiosamente, pues en esta población tan rica que fue la Odisea, aquí parte de sus ingresos, de su gran riqueza, provenía de un ungüento, una pomada para los ojos, que por lo visto pues nos dice la información que hay, pues que era prácticamente que tenían en exclusiva ellos, que vendían a muy buen precio y que servía pues para curar las enfermedades de los ojos, ¿no? Y bueno, pues cuando estás aquí, pues te das cuenta que más profundamente todavía, si cabe, de que Dios realmente las profecías las busca el simbolismo de una forma que no haya duda para nadie, ¿no? Es que tiene
un encaje total con lo que ha sido la historia. Y cuando ves este teatro y ves cómo acabaron, ¿no? Es el teatro quizá yo más destruido que he visto nunca, así a nivel romano, un teatro pues que realmente da pena cómo ha quedado, ¿no? Entonces, bueno, estar aquí es impactante porque tomas mucha conciencia de, sobre todo, no pertenecer a este pueblo de la Laodicea que al final también pues será destruido, ¿no? Entonces, uno tiembla al estar aquí, uno tiembla, desde luego. Bueno, y después de lo que hablaron Ángel y Luis, ¿sí? Que criaban ovejas negras y sus telas eran lo más fino, lo más delicado, lo más, digamos, lo de más alta calidad en todo el Imperio Romano, famosos, pero negras, no blancas. El agua que llegaba tibia, y esto que decía Luis, producían ungüento para los ojos, pero como dice la Biblia, estaban ciegos. Pero también había algo, aparte de todas sus riquezas, que ya sabemos, inclusive hubo un terremoto en un momento que destruyó la ciudad, y ellos se negaron a recibir dinero del imperio porque tenían suficiente para reconstruirlo ellos mismos. Pero hay algo muy interesante que yo no sabía, me enteré ahora leyendo, era una ciudad libre de impuestos. Recordemos un episodio que le quieren hacer pagar impuestos a Jesús. ¿Y Jesús qué dice? ¿Quiénes pagan? ¿Los hijos o el resto? Ya todos conocemos esa historia. Si los hijos están exentos de impuestos. La Odisea, los hijos, los verdaderos hijos. ¿Y por qué? Porque esta ciudad era dedicada, originalmente era una ciudad dedicada a Zeus, al dios, claro, supremo de ellos, de los griegos, por supuesto, y luego los romanos, ya sea Júpiter. Entonces era una ciudad protectora del templo. Protectora del templo, ¿no suena? El adventismo, ¿qué restaura? ¿Qué desentierra? El templo. La iglesia adventista ha sido la ciudad protectora del templo. Pero bueno, así quedó. Interesante, ¿no? Que es la ciudad que tenía que, digamos, la que era libre de impuestos, como los hijos de Dios, libre de impuestos, que tenían que proteger el templo al Dios altísimo. Pues esto era la Odisea. Esto ha sido también el encargo que Dios le dio a la iglesia adventista. Restaurar su honor, su nombre, su templo, es decir, llamados como hijos, con los privilegios que tiene un hijo por sobre todo el resto del mundo, pero esos privilegios han sido totalmente pisados. Y así como vemos este teatro donde se reunía la gente, donde escuchaba inclusive, pensemos que los teatros originalmente empezaban con un sacrificio al dios Apolo, también se rendía culto a Apolo aquí y a Esculapio. Esculapio tiene algo que ver con la medicina, ¿no? La iglesia adventista también tiene mucho que ver con la medicina. Pero así terminó esta ciudad, así terminó este teatro y así está acabando y acabará la institución adventista. Pero Dios tiene un remanente y ese remanente es Filadelfia. Y ya mañana lo veremos eso. No sé si Víctor o Ángel querrá decir alguna cosa más. Ahí. Comentamos con Víctor que, claro, también creo que lo ha comentado Javi, que esta ciudad fue destruida y ellos mismos la restauraron con sus propios, digamos, recursos, ¿no? Y fue destruida en el año 60. ¿eh? Creo que es interesante, ¿no? El año 60. El 6 sabemos que implica que 6.000 años, el fin del tiempo. Fue destruida por un terremoto y luego fue restaurada por ellos mismos sin la ayuda de Roma. ¿A qué nos suena eso? ¿A qué nos suena eso? ¿Es una iglesia que va a pedir ayuda a Roma? Esa iglesia de Filadelfia, porque es la siguiente iglesia, la octava que está entre las 7. Entonces creo que es algo impresionante. Se me pone la piel de gallina al ver que hasta en la restauración eran ricos, vale, nosotros somos ricos, somos todos, digamos, de dólares por las orejas, no, ¿verdad? Pero somos ricos en otras cosas. Y eso es lo que va a hacer restaurar el pueblo hasta el final. Un pueblo victorioso. Y es algo, creo que es importante que tengamos en cuenta. Bien, cuando hemos entrado a esta población, pasamos por lo primero de todo, y te cruzas con una iglesia. Pero no es la que veis aquí, está detrás. Queda en ruinas. Seguimos por esta calle, que le llaman la de Siria, cruzamos por aquí. Otra iglesia grande, incluso como una catedral, parece ser, en ruinas. Ves las marcas de las cruces, etc. Pero, ¿qué religión imperaba aquí antes?
Evidentemente era la pagana. Javi ha hablado de Zeus, pero hemos visto algo más. Hemos encontrado también capiteles donde aparece el símbolo de una diosa, la misma diosa de Éfeso, la misma diosa de tantos otros lugares con distintos nombres, pero que es la típica de toda esta región, con lo cual había una confluencia, una convergencia de dos divinidades aquí, hombre y mujer, de lo cual también hablaremos. Pero cuando vas avanzando, vas viendo que esta catedral, esta iglesia, aún tiene más terreno para acá. Ahora Fanny os lo va a mostrar. Después de todo este cubierto que veis aquí, cuando seguís avanzando, aún se ve algún resto que denota que toda esta otra parte de terreno también pertenecía a la iglesia, porque hay cruces. Bueno, el cristianismo se aposentó aquí. A pesar del paganismo que había, etcétera, etcétera, se aposentó aquí. Y esto era la Odisea. Mucha prosperidad, pasó lo que pasó, volvieron a reconstruir. ¿Pero qué ha pasado? Ya veis cómo está ahora. No hay nada de vida aquí. Pajarillos, algún grillo, algún saltamontes. ¿Qué más podéis encontrar de vida? ¿Habéis visto cómo está este teatro? Había dos. Este es el más grande, el otro está ahí detrás. Fijaos en los detalles. Mirad, apreciad las gradas. ¿Veis cómo están? Prácticamente en ruinas todo. Me ha impactado mucho ver precisamente toda esta zona, que es la que más claramente se ve. Fijaos, enorme. Dice que caben quizás 20.000 personas. ¿Y ahora qué cabe aquí? Cabras. ¿Por qué otra cosa? Todo por el suelo. Si os fijáis por allí, podéis apreciar también estructuras con columnas, templos, lo que queráis. ¿Qué queda? Nada. La significación, como decía Ángel, esto es sumamente importante. El pueblo de Dios, la Odisea, el del último tiempo, el pueblo del juicio, estaba significado con esta iglesia. Con el paso del tiempo sería la última iglesia que estaría establecida prácticamente hasta el fin, pero recibe la peor de las amonestaciones, hasta tal punto que son vomitados de la boca de Dios. Hacer la comparativa. Siempre hemos dicho que la iglesia adventista era la última, era la Odisea, el pueblo que llega hasta el momento del juicio, hasta el final prácticamente, casi. Pero ¿cómo termina? Fatal, realmente fatal. ¿Qué está haciendo la iglesia adventista en la actualidad? Teatro, teatro, da teatro. Los jóvenes, los adultos, todos a pasárselo como sea. Pero todo en consonancia ¿con qué? Con el mundo, no con Dios. ¿En qué va a acabar todo este teatro? Pues como lo que veis aquí, abatidos. Pero sabéis, hay una esperanza, algo que es clave. En el mensaje a la Odisea dice algo sumamente importante, para mí el texto más magnífico, mi preferido. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En el peor de los textos para la historia de la iglesia cristiana, en la Odisea, aparece la mayor de las esperanzas y profecía. ¿Por qué aparece profecía allí? Porque dice que de la Odisea alguno puede abrir la puerta, entrar y cenar con Cristo, y Cristo con él, evidentemente. Unidos, plenamente unidos, y esos ya dejarán de ser la Odisea y pasan a ser una nueva iglesia, la triunfante, la que llega precisamente hasta el final. Y esa es la que tiene el mensaje del cuarto ángel, que no lo ha pisoteado, ni ha despreciado, no solo los 3 mensajes de los Apocalipsis 14 famosos, sino que acepta y predica el último mensaje al mundo también, Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, el que va a denunciar todo el paganismo junto a la gran ramera a nivel mundial, con todo lo que va a pasar. Y eso es lo que estamos haciendo. Era necesario que los que lleguen a esta última iglesia y los que hayan promovido esta última iglesia hayan tenido que estar en la Odisea, pero que han oído la voz de Cristo y han salido de allí. Se han unido a Cristo para ser esta última iglesia que del último pregón, donde tantos aún despertarán y podrán ser salvos.
somos profecía. Vivimos la profecía del último momento.